Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Entramos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre. Le damos gracias, Señor, por estar siempre con nosotros. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra. Guíenos, Señor, en este estudio de este día, y sea usted con nosotros, Padre Santo. Eres infinitamente bueno, Señor. Perdónenos y guíenos, Señor. Envíe su Santo Espíritu, Señor, para que Él pueda empoderarnos y guiarnos sobre todo lo que es verdad. En el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Mis amados hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes a este tema, que es un tema sumamente precioso. Un tema que nosotros veremos y analizaremos con detalle lo que Dios hace en la vida de cada persona. Nosotros vimos claramente que el pueblo de Dios que estaba situado en Canaán también le llegó la hambruna. Mas sin embargo, Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, envió a sus 10 hijos, pero menos envió claramente a Benjamín. ¿Por qué? Porque claramente tenía miedo de que algo malo le pasara. Entonces van los hermanos de José a Egipto a comprar el alimento que el pueblo necesita. Pero hay algo tan interesante. Tuvieron que pasar casi 15 años, más de 15 años, para que José se volviera a encontrar con sus hermanos. El versículo 16
de capítulo 42 de Génesis dice, y José era el señor de la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Egipto, la que tenía las provisiones. Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. O sea, si José hubiera dicho, no les doy alimento, la gente se iba a morir de hambre. Entonces, los hermanos de José tienen un encuentro con José, pero ellos ni siquiera cuenta se dan. Llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro a tierra delante de José. Mis amados hermanos, cuando los hermanos de José llegaron y se inclinaron rostro a tierra delante de él, ellos no sabían que era José el gobernador de Egipto o el señor de aquella tierra. No lo sabían. Ni siquiera lo habían reconocido. Les digo, prácticamente habían pasado más de 15 años. José tenía 17 años prácticamente cuando lo vendieron. A los 30 años sube como gobernador de Egipto y son 7 años de abundancia que tuvieron que pasar. Así es que si nosotros le contamos de los 17, 18, 19, 20, más 10 son 13, más 7 son 13, 15, 20 años tuvieron que pasar para que se encontraran con José. Todo se estaba cumpliendo bajo el sueño profético que José una vez tuvo. José dijo en el sueño, miré que cada uno de ustedes tenía gavillas y yo tenía la mía. Y miré en el sueño cómo sus gavillas se postraban ante la mía. Tanto se irritaron que lo vendieron, por poco lo andaban matando. ¿Y por qué sucedió todo esto, mi amado hermano Tadeo? Miren, mis amados hermanos. Todo esto sucedió porque Dios siempre ha tenido el propósito que nosotros comprendamos y entendamos los designios que Él tiene para cada uno de nosotros. José fue capacitado desde su niñez para que él fuera una imagen de lo que iba a hacer con nuestro amado Señor Cristo Jesús. En Hebreos 1, capítulo 1 y versículo 2, versículo 1 y versículo 2 dice que Dios, que muchas veces, o sea, no nomás es una vez, muchas veces, Dios no se cansa, muchas veces y de varias maneras le habló al pueblo de Dios como hasta el día de hoy le está hablando. De muchas maneras y muchas veces a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales y en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo por medio de él, y por medio de él hizo el universo. Mis amados hermanos, este texto es preciosísimo porque nos enseña claramente los designios de Dios desde el comienzo. ¿Por qué Dios por medio de un sueño le está hablando a José? Y le está mostrando que un día sus hermanos se iban a venir a postrar ante él. Y lo más significante son gavillas. Es trigo. ¿A qué fueron claramente los hermanos de José a buscar al pueblo a la tierra de Egipto, donde estaba el gobernador que era su propio hermano? ¿A qué fueron? A buscar trigo. Y vemos claramente cómo los trigos se inclinan ante un trigo. Y no es que José lo haya haber peleado, lo haya haber luchado para que ocurriera esto, no. Todo se lo dejó en las manos de Dios. Y cuando uno le deja todo bajo las manos de Dios, Dios hace lo que Él promete. Mis amados hermanos, nosotros entendiendo esto, que Dios es el que habla, como en
en otro tiempo a nuestros antepasados le ha hablado por medio de profetas. Claramente, hasta el día de hoy nos habla por medio de su Hijo, a cual Él lo designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo. Dios busca la forma o busca personas y las prepara y las educa para que esa persona muestre lo que es Dios. Imaginémonos a José desde su niñez, fue preparado para él poder ser una representación viva de lo que iba a ser nuestro amado Señor Cristo Jesús. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Saben por qué hace eso? Porque hay una guerra espiritual. Los ángeles de Dios, igualmente con el arcángel Miguel, los ángeles de Satanás, con Satanás al mando, hay una guerra espiritual en la cual se está viviendo hasta el día de hoy y mucha gente desconoce. Dice claramente, aquí hay un mensaje: en este tiempo de guerra ponte la armadura. Todas las iglesias cristianas hablan acerca de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque lo sacan de Efesios capítulo 6, del 11 en adelante. Mas sin embargo, Dios no nos da una armadura para nosotros andar armados sin guerra. Claro que no. Dios nos da una armadura para nosotros pelear la lucha espiritual en la cual nosotros estamos viviendo. A veces nosotros tenemos la mirada demasiadamente corta, que no vemos más allá de lo que es los designios de nuestro Dios. Entonces nosotros, analizando y viendo todo esto, que nuestro Dios busca las miles y millones de formas de cómo hablarnos o de cómo prepararnos. Les dije claramente que José era una imagen de Cristo Jesús. Cristo Jesús, antes de que Él viniera a la tierra, ya había sido profetizado más de 400 años atrás por el profeta Isaías, tal y como Isaías lo describe en el capítulo 53, fue como sucedió. Versículo 1. Dice, empieza hablando: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Porque claramente Isaías enseñaba, era el profeta de Dios, enseñaba y mostraba, pero mucha gente era incrédula, como aún al día de hoy mucha gente no cree. Por eso es que Isaías hace una pregunta: ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? ¿Qué es el poder? Ustedes saben lo que es poder. Cuando ustedes tienen una casa, ustedes entran a esa casa abriendo puertas, abriendo refrigerador. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder. Pero usted entre a una casa que no es suya, que es una casa ajena del vecino. Claramente no tienes poder sobre esa casa, vas a ir a la cárcel. La ley te va a llegar y vas a tener que pagar con cárcel por andarte metiendo donde no tienes poder y no tienes derecho. Mas, sin embargo, cuando se habla de Cristo Jesús, habla que ese era el poder de Dios. ¿Y cómo es eso, hermano Tadeo? Dios es poderoso. Eso todo lo entendemos, pero yo los quiero llevar a un ámbito que ustedes puedan reflexionar. Que Satanás no tuvo poder sobre Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús reinaba el poder de Dios. Satanás podía dominar o puede dominar a cualquier persona, pero Dios empodera o estaba en Cristo Jesús, juntamente con Él reconciliando al mundo. Y escuchen claramente, Dios manifestaba su poder en Él.
Y más sin embargo, Satanás no pudo vencer a él ni en las tentaciones. No lo pudo hacer que pecara. Satanás tiene poder sobre nosotros porque nosotros se lo permitimos. Pero si nosotros nos entregamos absolutamente y completamente en Dios, Dios manifiesta su poder sobre la persona que ha decidido seguir a Cristo Jesús o ha decidido servir al Señor. Y Satanás no puede manifestar el poder en él, y por eso es que se enoja, y al enojarse, por eso es que hay muchas pruebas, muchas dificultades, pero Dios siempre sale vencedor. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta su poder en la persona. Eso es lo que nosotros necesitamos entender y comprender. Por eso, Isaías hablando que viene una persona sobre el cual el poder de Dios iba a manifestar en él. Y dice, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. Y aquí viene lo más interesante, que el poder de Dios no se manifiesta en una persona hermosa físicamente. No porque sea un galán de TV y novela, ustedes crean que por ahí se va a manifestar el poder de Dios. No. Claramente Cristo Jesús vino a ser como nosotros, como mirar a otra persona. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza física, ni majestad alguna. No vino como rey. O sea, como una persona importante, rey de esta tierra. Claramente es el rey de todo el universo, pero no rey de esta tierra. O sea, no como el rey de la reina de Inglaterra, no como cualquier otro rey, como los reyes de España. No, una persona simple. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres. ¿Por qué fue despreciado y rechazado por los hombres? Simplemente porque el Espíritu Santo hacía una obra maravillosa en Cristo Jesús, porque son parte de la deidad de Dios. Entonces vemos claramente que el hombre natural, por su pecado natural, no se puede llevar con el espíritu o con lo espiritual. No se llevan entre sí, se pelean continuamente. Gálatas capítulo 5. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. ¿Por qué evitaban mirarlo? Porque el poder de Dios es terrible. ¿Y quién podrá contemplar el poder de Dios? Por eso la persona que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que brilles. No quiere que tengas el atractivo del cielo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó nuestras cargas, nuestras enfermedades, y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Por causa de nuestros pecados a Él lo mataron, porque Él quería salvarnos por amor. Y molido por nuestras iniquidades, y sobre Él cayó el castigo. El castigo que a ti te correspondía pagar, sobre Cristo Jesús cayó. Precio de nuestra paz, y gracias en sus heridas fuimos sanados. Así es que estábamos enfermos ya del pecado. Y gracias a que Él murió, fuimos sanados. Hay muchas personas que todavía seguimos enfermas del pecado porque no queremos ser sanados por Él. Pero Él está dispuesto a sanar nuestros pecados internos como externos. Solamente ábrele la puerta de tu corazón. Dice,
todos andábamos perdidos en este mundo, no encontrábamos la salida. Es como una persona, imagínense 50 personas encerradas en un cuarto oscuro y avientan una bomba de humo y todos van a andar buscando la puerta. Imaginémonos que entre todos esos 50 hay una persona que es luz y les dice: vengan, síganme, es por aquí la salida. Muchas personas no perciben verlo, no perciben escucharlo. ¿Por qué? Porque claramente el humo no los deja ver. ¿Y qué es el humo, mi amado hermano Tadeo? El humo es representación de los ángeles malos. El humo es representación de los ángeles de Satanás, que luchan para que tú no puedas ver la luz. Estábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él el pecado de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores. Y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Isaías está haciendo una aclaración aquí terrible. Que si estuviera viviendo ahorita Isaías por el pueblo judío, el pueblo de Israel, ya lo hubieran matado. ¿Por qué? Porque dice claramente que murió por la rebelión del pueblo de Isaías. ¿Y cuál era el pueblo de Isaías? El pueblo de Israel. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, entre los peores pecadores. Ahí murió. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni terrenal ni en el cielo, se rigió según a la voluntad de su Padre. Ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso matarlo, herirlo, quebrantarlo, para que nosotros tuviéramos sanidad, salud, paz, viviéramos una eternidad en el cielo con esta persona, con el que fue luz en medio de la oscuridad. Ese es el más grande deseo que Dios tiene en nuestra vida. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir como Él sufrió, como Él ofreció su vida por pago de nuestros pecados. Verá su descendencia y prolongará sus días. Llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz. Quedará satisfecho. Cristo Jesús va a quedar satisfecho cuando tú le entregues la vida a Él. Cuando tú le digas: Señor, ayúdame, ya no puedo vivir así. Encuentra una salida en este cuarto oscuro, lleno de humo. Ayúdame, Señor. A ver, nuestra vida es complicada, porque nosotros queremos hacerla complicada. Cuando la vida es simple, simplemente hay que entregarle nuestra vida en las manos de nuestro Señor y Él obrará maravillas en nuestras vidas. Quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos. Muchos serán justos gracias a Él. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él lo hizo por amor. Cargará con nuestros pecados y con los pecados de muchos.
con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes. Repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. Fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos y, a pesar de que estuvo en la cruz, intercedió por los que lo estaban matando, por sus pecadores, por los pecadores. Estaba Cristo Jesús en la cruz del Calvario y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún estando en la peor condición, estuvo intercediendo porque aquellas personas que lo estaban sacrificando. El amor de Dios se manifiesta. Nunca deja de ser el amor. Cesarán las lenguas, cesará la profecía, mas el amor de Dios es eterno. El que todo lo puede, el que todo lo sufrió, el que todo lo lloró, para que nosotros pudiéramos comprender y entender que hay una solución a nuestras vidas complicadas que tenemos. Hay un porvenir en el futuro. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que la paz de nuestro amado Señor Cristo Jesús reine en cada uno de ustedes. Y si están pasando por situaciones por las cuales no puedes encontrar la salida, pon las manos en Él y dile: Señor, ayúdame para no morir en un cuarto oscuro lleno de humo. Que tengan un feliz día. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación,